suelto de la universidad, muchas gracias. Ah, no, esto es lo que decía aquí, perdón. Ok, comienza el artículo de Enrique Krauss. La luz de la experiencia es una linterna en el timón que brilla solo en las olas que están ya atrás de nosotros. Coleridge, lo dijo Samuel Coleridge. El agravio. Aquí empezamos a entender algo del México actual. El agravio. El país abriga un agravio insatisfecho. Su origen es la irresponsabilidad con que el gobierno dispuso de la enorme riqueza que pasó por sus manos entre el año 77 y 82. Comienza Krauss a platicar de la crisis. O sea, en el año 77 descubrieron muchísimo petróleo por todos lados. Y algo sucedió. En el 82 estábamos en quiebra. López Portillo declara la nacionalización de la banca. ¿Qué pasó? O sea, no se le prometió a todo el mundo que íbamos a vivir en tipo país árabe. O sea, en jauja íbamos a estar. Y no, algo sucedió. Continúa Krauss. Sabe que fue una oportunidad de desarrollo rara y quizás irrepetible, como no se ha presentado probablemente a ningún otro país latinoamericano. El país presiente que con la oportunidad se fue también, por un largo tiempo, la posibilidad de un progreso sano, armónico y destinado a aliviar los problemas ancestrales del país desde tiempos de Humboldt. La desnutrición, la desigualdad, la insalubridad, la pobreza. Eso parece que 20 años después todavía continúa. Su conciencia de la pérdida es más aguda porque entrevé que la caída no era inevitable, como lo fue alguna vez la del Enequén, sino el resultado de fallas humanas. Admite que errar es de humanos, pero no errar en esas proporciones. Krauss se queja de lo que sucedió en el 82. Admite que tiene la sensación de haber sido víctima de un gran engaño, las evidencias de la más alucinante corrupción, la abrupta y continua fluctuación de expectativas, todo ello y el sacrificio cotidiano e incierto que impone la crisis. La palabra crisis estuvo en nuestros vocabularios desde entonces, desde el año 82. Aquí hay gente conmigo que tiene 24 años, 23 años, que toda la vida han vivido con la palabra crisis como si fuera el tercer apellido. Melissa, ¿cómo te apellidas, Melissa? Melissa Cardona González Crisis, apellida completamente. Ok, el González no es cierto, pero el apellido final es Crisis. El de todo el mundo, a partir de hace 20 años, todo el mundo nos apellidamos Crisis. La palabra crisis está en todos lados. Crisis de valores, crisis sobre todo monetaria. Bien, continuando. Se ha enlazado hasta formar un nudo difícil de desatar, un nudo hecho de azoro, arbitrariedad, cinismo, depresión, angustia y sobre todo incomprensión. Lo malo es que los agravios no desaparecen por ensalmo, pertenecen al reino natural de las pasiones, no al de la razón. Y ya se sabe, el hombre discute, la naturaleza actúa. Dos palabras expresan la actitud del nuevo régimen: austeridad y realismo. Desde un principio de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Fue muy claro en su diagnóstico del mal a vencer, la inflación, y en advertir que la medicina que suministraría al paciente en la sala de emergencia sería durísima. Estos fueron los hechos de hace 20 años. A su juicio, y al de muchos otros mexicanos, no había ni hay alternativa. Pero la pertinencia de la cura o el valor del cirujano no alivian la carga de incomprensión acumulada ni satisfacen el agravio. En su discurso del 1 de septiembre del 83, el presidente se refirió a nuestra situación, casi sin metáfora, como una economía de guerra. Estamos hablando del 83. La paradoja es que en efecto se trata de una metáfora. Los alemanes que padecieron la terrible inflación durante la República de Weimar sí habían vivido una guerra y podían señalar a los responsables reales o ficticios de sus desventuras. En México, en cambio, hasta el campesino más humilde escuchó la prepotente publicidad del oro negro para todos, seguida poco tiempo después por un mensaje diametralmente opuesto. Vivimos una economía de guerra, y todo esto sin que mediase una explicación pública sobre las causas del desastre o una admisión de responsabilidades. Sobre el daño, el silencio. Esto fue hace 20 años. Hablemos de un espejo lejano. ¿Estaremos viéndonos en un espejo lejano? O sea, los gobernantes están sujetos a errores. ¿Y el pueblo? ¿Qué? ¿El pueblo qué? El agravio arroja una sombra de desconfianza sobre los regímenes herederos de la revolución. Es muy probable que las tensiones se alivien a medida que se abata la inflación y la economía reaccione. Sucedió en tiempos de Salinas, en tiempos de muy apenas al final del tiempo del señor Cedillo. Todos lo esperamos, pero todos sabemos también que la salida de la crisis no es inmediata y que sus dimensiones políticas persistirán por largo tiempo. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió después del 6-8, el gobierno no está ya objetivamente en posibilidad de integrar a los agraviados o a los políticamente activos. Antes así era la manera de que el gobierno copaba a los agraviados, que es lo que habla aquí Krause, los integraba al gobierno, o les daba subsidios y demás. Pero en el año 83, ¿cuáles son entonces las alternativas? Y aquí comienza Krauss a platicar del tema, empieza a meterse al nudo de lo que es el artículo. El gobierno tiene un as en la manga olvidado desde la presidencia de Madero: la democracia.
ha sido un ideal revolucionario relegado para otros fines igualmente válidos pero distintos: el bienestar económico, la justicia social, la afirmación nacional, la paz y la estabilidad. Siempre existen argumentos para limitar, posponer o desvirtuar la democracia. Siempre es demasiado tarde o demasiado temprano. Siempre hay una tarea prioritaria, una estructura que no es prudente remover, un tigre que es peligroso despertar, una supervivencia cultural imposible de superar. Siempre rondan los fantasmas del caos, la desintegración nacional, el fascismo o el comunismo. Sin embargo, la lección histórica es clara. Las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo en momentos de crisis, que el progreso político es un fin en sí mismo. A veces he preguntado en este programa si lo que estamos viviendo es gracias a un gobierno o es una inercia histórica que todos los pueblos ejercen. El detalle de que tenemos mejores carreteras es porque el gobierno es muy eficiente y te trae las carreteras, o es porque tú tan sencillamente sales acá a McAllen y ya ves carreteras mejor y tú dices: gobierno, si yo gano dinero y yo pago impuestos, ¿dónde están las malditas carreteras? ¿Ves? Es el gobierno lo trae, o yo lo estuve pidiendo, o es la inercia histórica de lo que sucede. Las sociedades más diversas, vuelvo a repetir, las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo en momentos de crisis, que el progreso político es un fin en sí mismo. Aquí está el detalle, otro nudo. Confiar en la gente, compartir y redistribuir el poder es la forma más elevada y natural de desagravio. Así lo testiguan la vuelta a la República Francesa en el año 1871, el establecimiento de regímenes liberales en Italia, Japón y Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y en España a raíz de la muerte de Franco. Para alcanzar el progreso político, el repertorio humano tiene solo una invención probada: la democracia. Mal sistema, decía Churchill, salvo en un sentido: todos los demás son peores. No solo los veneros del petróleo nos llevaron a la tormenta y a la crisis, también los vicios y costumbres que en el gobierno y la sociedad han bloqueado nuestro progreso político. Son los mismos que ocultan en el horizonte mexicano una oportunidad de desagravio, madurez y responsabilidad, no menos preciosa que la que se perdió en el año 82, la oportunidad de la democracia. El péndulo detenido. De su paciente lectura del Visconti Bryce, aquel agudo observador de la vida política, Daniel Cosío Villegas sacó en claro una fórmula para México: a la democracia por el agravio. Lo resumía de este modo: nosotros, ni predestinados a la democracia como Estados Unidos, ni con el genio creador teórico de Francia, ni con la paciencia inglesa que acumula infinitas pequeñas experiencias para aprovecharlas, hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o teoría, lo cual por sí solo ha hecho nuestra vida política agitada y violenta, y nuestro progreso oscilante, con avances profundos seguidos de postraciones al parecer inexplicables. O sea, así como que si fuera ¿cómo se llama? Un ritmo cardíaco. Algo similar. Esta notable reflexión lo condujo a una teoría pendular para explicar las corrientes profundas de nuestra vida política. Aunque no desarrolló esta teoría lo suficiente, Cosío Villegas, sus ideas admiten una extrapolación histórica a partir de la independencia. Y aquí entramos a temas históricos. Para los que dan clases, está interesante. Para los que reciben clases, también. Dice: en nuestro origen está el agravio que los españoles infligían a la población mexicana. La independencia en Cuba en el año 1821, un nuevo agravio: el de las estructuras coloniales sin la presencia directa de España. La democracia avanza liberándose del legado español, de los fueros de la iglesia y del ejército. Con la constitución del año 1857, el péndulo marca la hora que soñaron Morelos o los constituyentes de 1824. Fue un infortunio histórico el que los conservadores y la iglesia no leyesen en el reloj de los tiempos la oportunidad de fincar, como otros países latinoamericanos, los cimientos de un juego de partidos. Acudieron a la fuerza. En el año 1867 la guerra se resolvió eliminándolos del escenario y condenándonos al unipartidismo, señores. Esta es clave, esta es una frase clave. ¿De dónde vienen todas las broncas que traemos, que no tenemos un partidismo real? Del año 1867. Date cuenta, es la historia en pleno aquí en Papiro Digital. Escuchamos algo futurista en la pieza del número. ¿Qué número era? La número 1 del disco de soundtrack de Blade Runner. Cuando entramos en Papiro Digital, piénsale, estás entrando al pasado y al futuro y todo conectado en medio. Aquí estamos en Papiro Digital con Blade Runner, mientras hablamos de democracia sin adjetivos.
Muy bien, y seguimos aquí en Papiro Digital escuchando a John Lennon en el 18º aniversario de su muerte. De alguna manera recordándolo, de alguna manera pensando en, bueno, todas las maravillas que hubiera podido escribir después de los 40 años. El señor tendría ahorita 58 y uno se pone a pensar, bueno, pues ¿qué hace ya a los 58 años? Pues seguir escribiendo, como alguien dijo, Mick Jagger dijo, ¿cómo es posible que a nosotros nos reclamen, a los Rolling Stones, nos reclamen que sigamos teniendo giras, sigamos tocando, sigamos grabando y nos acusan de ser viejos? Cuando nadie pide a un músico negro como tipo B.B. King, que por cierto viene a su próxima gira de Latinoamérica, que se retire, o John Lee Hooker. John Lee Hooker tiene casi 80 años y B.B. King tiene 73. Nadie les pide que se retiren, son buenos músicos, tocan su blues con fuerza, siguen todavía rasgando la guitarra todo lo que dan, siguen impactando. Los Beatles, quizá, o John Lennon, quizá seguirían trabajando igual, haciendo sus canciones por aquí, sus proyectos, a veces se juntarían. Live Aid, 13 de julio del 85. Quizá John Lennon hubiera salido con Keith Richards, Bob Dylan, a lo mejor juntos.